Bueno, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial hoy y orando que el Señor esté ahí cuidándoles, proveyendo para todas sus necesidades en cada hogar. Qué lindo es ver sus semblantes. Veo en mi pantalla a Enrique, Isidro, Gladys, también Roy y toda su familia. Y si muevo mi mouse y muevo las fotos, puedo ver a los otros semblantes y de vez en cuando lo hago. Oro por ustedes. Busquen en sus Biblias, vamos a la pantalla, aquí en Jueces, el libro de Jueces, Dios en la vida de Sansón. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Doy lectura de la palabra de Dios aquí en esta porción. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de todos, delante de Hebrón. Disculpen. Entonces lo llevó hasta Hebrón. Muy bien. Padre Celestial, guíanos en el estudio de tu palabra hoy. Necesitamos que tú ilumines nuestro entendimiento. Obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, en esta porción de la palabra de Dios podríamos tomar 3, 4 domingos fácilmente, pero quiero avanzar porque hay mucho más que estudiar de Dios fuera de el tema de él en la persona de Sansón. Pero aquí en estos 3 versículos procuramos abarcar hoy 3 versículos de Jueces capítulo 16, versículos 1, 2 y 3. En versículo 1, Sansón fue a donde Gaza. Eso es muy importante y tenemos que entender mucho de Gaza. Hasta hoy en día la ciudad de Gaza en el Medio Oriente están las noticias. Y vio ahí una mujer ramera. Eso es de mucha importancia. Y se llegó a ella, se unió a ella en fornicación. Muy bien, a la pantalla, Dios en la vida de Sansón. En Jueces capítulo 16, versículos 1 al 3, vamos a notar esto. Más que todo es Sansón en la vida de Sansón. Aunque Dios no se va a desaparecer de la pantalla, del enfoque en las Sagradas Escrituras, lo que vamos a ver es lo que Sansón quiere hacer con su propia vida. Eso ya lo hemos visto, comenzando con capítulo 14 y 15, y ahora estamos en 16. Pero lo que estamos viendo es un declive. Él sigue bajando. Y en estos versículos, él va a tocar fondo. Pero luego de eso, él va a chocar fondo. Cuando digo va a tocar fondo, me refiero espiritualmente, moralmente. Ya no puede ir más lejos de Dios aquí. Entonces analizamos. En la escritura, aquí dice fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera. Entonces, lo que esta porción de la palabra de Dios se trata de prostitución. Eso es sencillamente llegando al grano. Esta es una mujer, un libro de Proverbios, mala, extraña, ramera y mala, otros adverbios, la palabra de Dios usa para describir a ella, usa sus afectos conyugales para, vende su cuerpo para
satisfacer a varones y así gana ella la vida. Es su estilo de vida. En la escritura, esta es la tercera mujer de Sansón. Y su vida, el autor estructura su vida alrededor de mujeres, presenta a mujeres en la vida de él. Y eso es a propósito para mostrar al lector que este juez, que es el último juez en el libro de jueces, se ha desviado tanto de la voluntad de Dios, específicamente en su relación con el sexo opuesto. Primera mujer en su vida, una madre piadosa, en Sora, capítulo 13. Capítulos 14 y 15, la señorita, la filistea en Timnat. Y él llegó a casarse con ella, aunque nunca se unió con ella, pero se casó con ella. Luego, en capítulo 16, luego de matar a 1,000 hombres en la colina de Leí, él va de frente a otra ciudad, no de frente. Ahora, entre versículos, esto voy a abarcar en la siguiente vez que hablamos de Sansón. Pero noten en versículo 20 del capítulo anterior, 15-20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos, ¿cuántos años? 20 años. Entonces, entre versículo 19 de capítulo 15, o entre capítulo 15 y capítulo 16, hay 20 años. 20 años han transcurrido. Entonces, la filmadora de las Sagradas Escrituras se adelanta 20 años. Y en la siguiente escena que el lector va a describir es Sansón yendo a una ciudad y y entrando en la casa de una mujer. Y se llegó a ella y luego durmió hasta, versículo 2, medianoche. Versículo 3, y durmió hasta medianoche. Entonces, 3 mujeres en su vida. La primera es su madre y sembró en él la palabra de Dios, que nunca se apartó de su corazón. Eso lo vamos a notar más adelante en la historia. En la historia de Sansón hay 4 mujeres. Va a venir una más. Y la siguiente que Dios va a presentar es de inmediato después de esta escena. Muy bien, pero sin duda, habían muchas más mujeres en la vida de Sansón. ¿Por qué digo eso? Porque 20 años han pasado. Y número 2, Sansón ha sido rebelde y nunca se ha arrepentido ni una vez. Y siguiente razón es, no se llega a la gravedad de la falta que está cometiendo aquí en capítulo 16 de un día al otro, sino hay muchos otros actos de desobediencia, especialmente en la esfera de su trato con el sexo opuesto. Entonces, él se va en un declive. Número 4, Sansón nunca mostró dominio propio, excepto en el inicio de su vida, en capítulo 13, cuando era muy joven y antes de ver a la mujer en Timnat. Entonces, por esa razón, pero la escritura no nos da más detalles. No menciona a las otras personas que entraron y se estrellaron en su vida y con él. Pero él deja atrás en su camino vidas deshechas. Y aquí describe esta mujer, o no describe a la mujer, excepto una sola palabra, ramera, menciona a ella para que el lector entienda hasta dónde ha llegado Sansón. Demasiado. Y es rebelde, en plena desobediencia contra Dios. Ahora, debo decir esto. Primero la pregunta en la pantalla. ¿Por qué escogió Jehová esta escena para incluir en las Sagradas Escrituras?
¿Por qué esto? ¿Por qué lo pone en la Biblia? Tiene razón. Noten que Dios no describe detalles para que nosotros comencemos a usar nuestra imaginación y pintar una escena que nos hace pecar con nuestros deseos. Simplemente menciona el pecado. Número 1, muestra cuánto ha caído Sansón. Muestra la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Pregunta, ¿es misericordioso en la vida de usted? Claro. Y conmigo también. ¿Cuánto nosotros le fallamos? Pero es misericordioso. 3, muestra el poder de Dios en esta escena. Aunque dijimos, ya no es X roja en Dios, sino Sansón en la vida de Sansón, de todos modos vamos a ver a Dios en las sombras en esta escena. Entonces, ¿dónde vive Sansón? ¿Recuerdan? En este mapa, ¿okay? En este mapa, Sansón vive en Sora. ¿Y a dónde va? Okay, lo voy a anotar. Aquí les anoto acá. Okay. Este es donde Sansón vive. ¿Y a dónde va? Él va a llegar aquí abajo, Gaza. Ese es donde Sansón va a llegar. Entonces, quiero que noten la distancia y cómo es en el territorio de Judá con los filisteos. Entonces, para llegar de Sora a Gaza, da varias rutas que él hubiera podido tomar. Una es, va de Timnat a Ecrón. De Ecrón podría pasar a Asdod. De Asdod a Ascalón y luego a Gaza. Ese es uno de los caminos. Otro camino es posiblemente él hubiera podido ir a Timnat, luego a Ecrón, luego a Gat y luego a Ascalón y Gaza. O hubiera podido ir él de frente a Bet-Semes y luego a Seca. A Seca está en Judá. No pertenece a los filisteos, sino con los judíos. Y luego pasar a Gat y de Gat a Ascalón y luego bajar a Gaza. Pero las 5 ciudades principales de los filisteos aquí están. Número 1. No, lo principal es aquí abajo. Gaza es lo principal. Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esos son los 5. Entonces, si él hubiera, si no va a, si fuera a Ecrón, entonces va a pasar por o Gat o Asdod y luego Ascalón y Gaza. 4 de las 5 ciudades. Si va a Seca y luego de frente a Gat, ese es 1, 2 y 3. Mínimo, Sansón fue a 3 ciudades y tal vez 4 de las 5. Entonces, Sansón, lo que vemos es esto. Muestro eso para que vean la larga distancia, el tramo que él caminó y para que también entiendan lo que está sucediendo en la vida de él. Número 1, él fue solo. No lleva un ejército tras él para invadir a los filisteos y hacer una incursión y pelear con ellos y botarles de la opresión a su pueblo. No, va silbando hasta Gaza, solo. Nadie va con él, tras de él. No es un líder espiritual, es un rebelde espiritual. 2, Sansón paseaba por toda la tierra filistea. Un paseo de mínimo 70 kilómetros. Número 3, los filisteos no le hicieron nada en su paseo. Él es ahora enemigo número 1. Lo quieren y lo quieren ya, y lo quieren matar.
Y eso es lo que dijeron en el versículo 3. Busquen en sus Biblias en versículo 2. Y en la última línea, esperamos hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Pero hay que esperar, porque tenían miedo de él. No, ya sabían en qué casa está, pero no querían atacarle porque ya han tenido encuentros con él. Y el último, miles de ellos no le pudieron dominar en Leí. Si miles de soldados en esa colina no lo podían dominar, entonces ya mejor no atacarle en la noche. Esa es una ventaja, eso da a él una ventaja. Tenemos que esperar hasta la luz del día cuando podemos verle dónde está y luego ya tirar lanzas, flechas, dardos, etc. No, esperamos hasta la luz del día y le vamos a sorprender y esperamos a la puerta de la ciudad, en la entrada. Eso es, pero lo que quiero que noten aquí es que Sansón está paseando por el país y no le hacen nada. ¿No le reconocen? Es el rostro más reconocido de los filisteos, es su enemigo principal. ¿Y cómo no le van a reconocer? ¿Quién tiene pelo tan largo como Sansón? Es el pelucón. Y cuando él pasa por las calles de ellos, le abren camino. Ahí viene el pelucón, dale paso. No le mires, no le mires. Si es un fosforito, si se enoja, ya fuimos. Y le tratan con guantes. Y nadie le dice nada. Y el ejército, todo el ejército más potente de ellos, es su ciudad principal. Gaza es la principal de las 5, por lo que observamos en la Biblia, y no le quieren atacar en la noche, sino esperar en el día. Y otra razón, otra cosa que observamos es, número 4, Sansón fue a la ciudad más lejos de la seguridad de Judá y de Dan, y bien metido en el territorio de los filisteos. Se insertó, invadió a su territorio. Está provocándoles. Aquí estoy. Ustedes que me buscaban, querían matarme, aquí estoy. ¿Alguien quiere ya atacarme? Está provocándoles. Y número 5, Sansón fue en búsqueda de placer, sin pensar ni dos veces en su misión. Dios le dio lo que tenía para servirle y librar a su pueblo. Pero no lo usa para Dios, lo usa para Sansón. Dios le dio tanta oportunidad, tanta potestad, y lo desechó en cuanto a los propósitos para Dios. Lo usó para él mismo. Oh, como mi corazón llora por él. Y debo aprender, debo usar lo que Dios me da para el Señor y no para mí, para Él y para su pueblo, para servir a otros. Sansón estaba lejos de su casa, lejos de su pueblo y lejos de su Dios. El autor quiere que el lector entienda que Sansón había llegado tan lejos que había podido geográficamente, espiritualmente y también moralmente. Está lejos de Dios. Y como mencioné, está tocando fondo, como nosotros decimos. Es decir, espiritualmente y moralmente. Es Sansón en la vida de Sansón.
y es feo. Hermanos, toda persona que vive para sí y no para Dios, su vida es fea. Su vida es triste. Vida sin Dios gobernando, sin Dios con las manos en el timón de mi vida, es triste a donde manejamos nuestra vida. Entonces, tenemos que rogar a Dios, líbrame de mis deseos, de hacer mi voluntad. Ayúdame a usar lo que tú me das hasta la vida. Dios da vida. Dios sostiene la vida. Ayúdame a usar los pocos días que tú me das en la vida para glorificarte. Llegó a Sansón a Gaza, versículo 1. Fue Sansón a Gaza. Y Gaza es cercado, tiene un muro. Y en su pantalla, aquí está, tal vez les explico un poco, o en la siguiente lo voy a explicar. No, en este, mejor. Y la otra lo voy a explicar más, ¿ok? Aquí ustedes ven, este acá, por supuesto, es el muro. ¿Okay? Esta es la entrada a la ciudad y esto son las puertas. Entonces, es bien ancho, bien ancho. Personas hubieran visto así como un puntito, así. Y con su carro y sus bueyes salen unos así en esta dirección y otros están entrando. Va a ser de doble vía, bien ancha, y las puertas bien anchas. Y en Israel, y probablemente con los filisteos, habían en la entrada aquí como cámaras donde ellos, esa es como su notaría, donde hacían negocios y donde también tenían conversaciones muy importantes. En ese lugar, en la puerta de la ciudad, es donde Boaz habla y pide la mano de Ruth con los varones de la ciudad, para que entiendan la figura aquí. Entonces, eso es algo de la entrada de Gaza que va a haber en esta forma. Una vez adentro, ya estás adentro. Pero Sansón no tiene temor. ¿De qué voy a tener temor? Nadie me puede hacer nada. Así piensa Sansón. Libremente se inserta sin temor alguno a la ciudad de los filisteos. Ahora, notan el peligro que hubiera habido en la vida de Sansón. Ya no está afuera libre en una colina, sino está metida en la ciudad y le tienen dentro de sus muros. Y no tiene la ventaja de elevación y de poder ver y podrían acercarse a la casa donde él estaba. Pero él no tiene preocupación alguna. Para llegar a Gaza, él ha tenido que caminar varios días. Y yo creo que va pasando por Ascalón, va pasando por probablemente Gat y también Ecrón. ¿Recuerda lo que él ha hecho a Ecrón? Ha destruido su economía. Y la otra, de la otra ciudad, creo que fue, no me acuerdo cuál ciudad fue, donde él mató a 30 hombres. Él va paseando y varias familias han perdido a su hijo o a su esposo en esa batalla cuando él mató a 1000 hombres y él mató, recuerden, como cancha, músculo y cadera a varios otros. Varias familias han perdido seres queridos por la mano de Sansón. Le odian. Por donde él pisa tierra de Filistea, le odian. Pero él hubiera tenido que llevar un lonche o por lo menos él lleva plata. ¿Por qué? Tiene que pagar a la ramera. Entonces,
usa mal o abusa, mal uso de su tiempo, su dinero, su talento, su oportunidad. Él usa mal todo lo que Dios le da. Y llega a Gaza y va a tener hambre. Imagínense, él se acerca a un puesto y dice, oye, señora, ¿cuánto cuesta su manzana? Tómalo. Gratis, casero. Y si quiere toda la canasta, toma la canasta. Si quiere todo mi puesto, toma mi puesto. No hay problema. Para usted, mi casero, le doy todo. Tenían miedo a Sansón. Él podía recoger la fruta que él quiere y comerlo y seguir silbando. ¿Quién le va a decir, oye, págame? Nadie le va a levantar la voz. Y él sabe, él se da cuenta que tienen temor de él. Por eso él es atrevido, es avesado, es malo. Y provoca a los filisteos. Y mucho más podría decir, ¿por qué se va a Gaza? ¿Por qué no se casa? No le interesa casarse, le interesa usar a personas. Pero ¿por qué no busca una ramera en Dan o en Judá? ¿No habían? Claro, habían. Hemos visto en el libro de Jueces, Jefté era hijo de ramera, uno de los jueces antes de Sansón. Claro, habían rameras, pero no, él quiere filistea, no quiere judía. Eso es lo interesante de él. Odiaba a filisteos, pero les gustaba filisteas. Les gustaban. Entonces, Sansón tiene una perversa, mala acción hacia Jehová, hacia lo opuesto de lo que Dios quiere. Su corazón se ha desviado tanto. Ahora tenemos que avanzar porque mi reloj no me espera. La puerta de la entrada, 4 a 6 metros de altura, era alto. Es la puerta, es el muro que cuida la ciudad. 4 a 5 metros de ancho, era ancho. Doble hoja, doble vía de tránsito. Probablemente de fierro. No, dudo que sea de madera. Ellos tenían fierro. Y con pilares afirmados en cemento. Busquen en sus Biblias en versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue silbando hasta Hebrón. Entonces, él arrancó pilares metidos, eso es lo que tiene la bisagra, y en eso descansa toda la hoja que gira en el pilar. Entonces, él arrancó de abajo. O sea, un tractor no puede hacer eso. Porque el pilar está bien, esas son las columnas con los fierros metidos en la mezcla, en la tierra abajo. Y también tenía cerrajería, cerrojo. Y él arranchó todo y dobló las hojas, si fueran hechas de fierro, como una niña dobla un papel. Y luego puso las columnas, pilares, encima, lo equilibró todo en su hombro y se va paseando. Ahora, se enamoraba, se enojaba, se burlaba, veía, comía, dormía, hablaba, caminaba, tenía sed, sexo y cantidad de orgullo. Era hombre, pero hombre típico de hombres fuertes, los que tienen mucha autoridad,
los que tienen mucha fuerza, los que tienen mano fuerte, carácter fuerte y muchos recursos y se creen. Esa es la figura de Sansón. Ahora, noten que aquí voy a dibujar un poco. Los soldados van a estar acá en toda esta zona esperándole, ¿ya? Cercan y van a poner personas aquí en el muro, en ambos lados. Y van a decir, cuando él sale, ya le tenemos. Cuando el enemigo viene de afuera y si rompen la pared, rompen aquí las puertas, podrían poner otra puerta acá y llegan hasta acá y de arriba hacia abajo tiran y matan al enemigo que quiere invadir a su ciudad. Bueno, Sansón no viene de afuera, está dentro y va a salir y va a tener que salir por esta ruta acá. Bueno, ya lo ven, tengo que avanzar. Entonces, ellos piensan que ya le tiene como en un embudo y le pueden tirar desde arriba y esperarle afuera y ya le tienen. Pero cuando él llega a la puerta, arranca todo y su boca se abre y su mandíbula choca el piso. Y ningún capitán del ejército de los filisteos dijeron, tira, lanza, ataca. Nadie dio la orden. Y le abrieron camino. Sansón dijo, permiso, ¿cómo están? Buenos días, estoy pasando. Y tiene su portón en el hombro. Y nadie le hace nada. Yo no quiero ser el primero de lanzar mi lanza a él, sino va a tirar todo el portón encima de mí y voy a hacer un polvito bajo el portón. ¡Bum! Se fue Stanley. Y nadie le hace nada. Y él se burla y se ríe. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. He tenido un lindo paseo en su ciudad. ¿Me dan permisito, amigos? Y él se burla. ¿Y cómo es que se burla? ¿Por qué no salió sin hacer nada? No, él quiere llevar su portón, que es la protección de toda la ciudad, para decirles, nadie les protege de mí. Hago lo que quiero. Eso es él está sacando en cara su fuerza. Ahora, tenemos que llegar a una conclusión aquí esta mañana. Bien, el camino de Gaza a Hebrón. Gaza está cerca del mar. Hebrón está en la sierra a 900 metros sobre el nivel del mar. Todo el camino de Gaza a Hebrón es subida. ¿Captan esto? Él va a subir, todo es subida, y va a ir a la sierra de Judá, bien metido. Y todo es subida, 900 metros sobre el nivel del mar está Hebrón. La distancia es 80 kilómetros. Esto es lo que Sansón hizo. Se fue de Gaza con el portón sobre sus hombros y caminó hasta Hebrón. Cuando llega a Hebrón, tira al suelo ahí como escombros su portón. Ya no pueden recuperar su portón, ya tienen que buscar fierro y hacer uno nuevo, porque ¿quién puede cargar el portón de allá, aunque lo corten en pedazos? Ya están en territorio de los judíos y es un cerro, ya
olvídate del portón, hacemos uno nuevo. Tenían que hacer portón nuevo. Y luego se supone que Sansón fue de ahí a su casa, en Sora. Porque, como vamos a notar ahora, ya no tiene problemas en ir a casa porque creo que sus padres, su padre y su madre ya han fallecido. Y no tiene hermana, no tiene hermano. Y los filisteos tienen problemas con Sansón. Y no hay nadie de su familia que ahora vive y él puede regresar a su casa sin portón. Imagina, si esos otros 40 kilómetros, caminó 80 kilómetros. Sansón, si Sansón llevara las puertas a un paso de 3 kilómetros por hora, le tomaría más de 27 horas para llegar a cubrir la distancia de 80 kilómetros. Caminó cargando unas 2 toneladas por unas 24 horas sin parar a una distancia de 80 kilómetros, subiendo todo el camino 900 metros. Eso es imposible humanamente. Y luego caminó otros 40 kilómetros para llegar a su casa. Y lo hizo ahí a medianoche, salió. Y mediodía del día siguiente ya está llegando a Hebrón. No, todo ese día y toda la noche y el día siguiente ya llega con el portón. Imagínate, tú ves a Sansón caminando en el camino con eso encima, el portón y los pilares, y le ves, me pongo a un lado, déjale pasar. No quieres que lo tire el portón. Entonces, ¿qué cumplió Sansón con esta hazaña? ¿De qué logró? ¿Qué logró? ¿De qué sirvió llevar esas puertas de Gaza a Hebrón? Los filisteos pasaron vergüenza, sí, pero ¿a quién liberó de la opresión de los filisteos, de su pueblo? A nadie. Más bien va a enfurecer a los filisteos y van a tratar peor a los judíos. No libró a nadie. No glorificó a Dios. No cumplió su misión. No cumplió nada de eso. Entonces, ¿qué está haciendo Sansón? ¿Sabe lo que está haciendo? Lo hizo porque quiso. Lo hizo porque quiso decir a ellos, ya, aquí estoy. ¿Ya ves? Lo que soy, lo que puedo hacer. Él es exhibicionista, llamando la atención a sí mismo, en vez de reflejar la gloria con su fuerza a Dios. Él quiere llamar la atención a sí mismo con la fuerza que tiene. Es exhibicionista. No cumple el propósito de Dios. No está llevando a los de Dan, de su pueblo, para atacar a los filisteos. Está juntándose con Filistea y está llevando el portón de la ciudad en vez de matar a filisteos. No hay ningún propósito divino o correcto en lo que Sansón hizo. ¿Agradó a Dios lo que hizo? ¿Impresionó a Jehová? Entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué todo ese esfuerzo? Y tanto trabajo y cargar todo eso. ¿Y para qué? Para que él sea admirado. Exhibicionista. Busquen en sus Biblias en Efesios 1. 1:16. Y como conclusión, aquí no sé si voy a tener todo el tiempo para abarcar todo esto, pero Efesios 16, versículos
16 al 21, pero lo que quiero es tal vez llegar al grano y ver al versículo 20. La fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sujetándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es 20 y 21. Ahora vuelvo a 19. En versículo 15, 16, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Y 16 y adelante es lo que él está orando por ellos. 19. Él quiere que Dios ilumine, en 16, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, 18, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y la misma fuerza que levantó a Jesús de los muertos. Efesios 3. Creo que por tiempo no lo voy a tocar. Efesios 3 lo uso en otro momento. Pero la fuerza no era de Sansón, sino del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que mora en ti. Tienes el Espíritu Santo y tienes el mismo poder a tu disposición. Tú puedes usar la misma fuerza para conquistar tus enemigos. Entonces, alguien me dice, bueno, tengo este problema, y me menciona un problema, un hábito. Tengo el hábito de, ya estamos hablando de los pecados de Sansón, y en este capítulo es su pecado con el sexo opuesto. Entonces, no puedo dominar mis deseos, pastor. No puedo. Tengo un problema con pornografía. Y siempre voy a una página en web me lleva a las tinieblas. Y no puedo. Yo no puedo parar. He intentado, no puedo. Y me va a decir, hermano, me va a decir, hermana, que no puede vencer eso con el poder del Espíritu Santo. Con el mismo poder que que Sansón tenía, y usted, si él puede llevar portón de gas a Hebrón, y usted no puede parar ese hábito malo. Tengo el problema, el hábito, tomo, y se me va, a veces tomo demasiado. Tengo el problema, tengo temores, angustia, ansiedad. A veces me preocupa esto y no venzo mi miedo, mi temor. ¿No puede vencerlo con el poder del Espíritu Santo o no quiere vencerlo? Y podríamos mencionar otros ejemplos, pero ninguna cosa debe tener poder sobre mí cuando yo tengo a mi acceso, tengo a mi disposición el poder del Espíritu Santo. Con él puedo hacer lo que Dios me pide. Puedo hacer la voluntad de Dios. Lo que quiero decirle, hermano, hermana, usted puede vivir victoriosamente. No tiene que vivir frustrada. ¿Tiene problemas en ser quejona?
murmuración. Dios le puede dar victoria en estos días, porque el poder del Espíritu Santo no está afectado por coronavirus o por otras cosas. Solo lo que le limita a obrar o operar en nuestra vida es nuestra falta de fe y obediencia. Eso me da gozo, me da esperanza, me da, tengo el poder del Espíritu Santo que mora en mí para vivir victoriosamente y gozosamente. Eso es lo que quiero, no ensuciarnos en los pecados de Sansón, sino ver el poder que él tenía que está en nuestra posición. Amén. Amén. Podemos vivir para él. Gracias. Que el poder del Espíritu Santo les lleve a la victoria cada día.